Compartimos a partir de ahora un espacio para hablar de nuestra salud y además queremos hacerlo sobre algo que, tengo que decir honestamente, me queda un poco lejos. Es la ginecomastia o el síndrome de Asia o síndrome autoinmune incluido por adyuvantes. Es una reacción inmunológica rara, no muy común, donde el cuerpo genera defensas contra sustancias extrañas. Eso habitualmente se suele asociar a implantes mamarios de silicona. Y como tenemos la suerte de poder contar con la presencia del doctor cirujano Alessandro Tione, le saludamos. Buenos días. Buenos días, Luis. Aquí estamos. Es cierto que dentro de lo que son las posibles patologías que encontramos, podemos encontrar cosas bastante singulares. Esto, decimos, se trata de una reacción inmunológica extraña, pero que existe. ¿Y qué es lo que provoca o qué es lo que le pasa a la paciente que lo tiene? Sí, el síndrome de Asia, que por cierto no tiene nada que ver con el continente, por supuesto, es un acrónimo y de una sigla en inglés, sería Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants. Es un concepto médico bastante reciente y describe, como estabas adelantando tú, una serie de condiciones autoinmunes, es decir, de las defensas mismas de cada persona que reaccionan contra el propio organismo, vinculadas pero a la exposición a sustancias ajenas al cuerpo. Se ha descrito por la primera vez en el 2011 por un inmunólogo, es decir, un médico que estudia, ¿no?, la inmunología, es decir, las defensas de nuestro cuerpo, pero no ha entrado del todo aún en la patología médica, exactamente. Entonces, eso yo entiendo que puede suponer un agravio porque no hay mucho donde poder consultar. Sin embargo, desde el mundo de la medicina se dan pasos para saber cómo actuar. Lo primero quizás es saber y conocer el origen. Si sabemos que hay un rechazo por parte de implantes mamarios de silicona, quizás es hacer algún tipo de prueba previa a la paciente que tenga interés en poder implantarlo. Esto es un concepto muy interesante. Realmente el problema, pero desgraciadamente es más complicado, porque el sistema inmunológico nuestro reacciona de forma muy distinta y a veces es difícil de prever esta reacción del sistema inmunológico. Y no siempre es igual a la primera exposición. Intentaré explicarme mejor. El sistema inmunológico reacciona ante un adyuvante, ¿no? El adyuvante es lo que nosotros llamamos cualquier sustancia que se introduce en el cuerpo y aunque no sea el enemigo, pero puede estimular y despertar nuestra respuesta inmunitaria. Esto puede ser de forma diferente de paciente a paciente. Y no es solo la silicona, lo que pasa es que todo esto se ha hecho más famoso con la prótesis de silicona, pero pueden ser también otros adyuvantes, como por ejemplo los biopolímeros, que también se inyectan cada vez menos, gracias a Dios, con fines estéticos, o otros dispositivos médicos como mallas quirúrgicas, o a veces raramente hilos de sutura. Es decir, que los adyuvantes, los disparadores, pueden ser variados. La silicona claramente es el principal, sobre todo por la gran cantidad de mujeres que se ponen implantes mamarios. Entonces se ha hecho un poco más famosilla la síndrome de Asia relacionado con las prótesis de mama. Y es verdad, pero que desarrolla unos cuantos síntomas que en determinadas pacientes con prótesis de mama puedes encontrar una justificación en el ámbito de la síndrome de Asia. Son síntomas a veces inespecíficos, pero que nos indirizan en esa dirección al momento de valorar a una paciente en consulta. Cuando te encuentras un caso así, ¿qué haces como médico? Lo primero es, sobre todo, hablar de forma detallada con la paciente para intentar entender si los síntomas que te estaba diciendo, que son muy inespecíficos y que muchas veces se pueden parecer a otras enfermedades, podemos de alguna forma relacionarlas con las prótesis de mama. Son pacientes que refieren, después de haber puesto las prótesis de mama, o una fatiga crónica, o una debilidad extrema, dolores musculares inespecíficos, dolores articulares también, en articulaciones pequeñas, sobre todo de las manos, alteraciones del sueño, es decir, que son todos síntomas que podemos encontrar en muchísimas más enfermedades. Pero si pasan después de haber puesto una prótesis mamaria, hay que pensar
que puede ser a lo mejor una síndrome de Asia. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Claro, aquí lo que dices tú es bastante complicado. Yo suelo intentar buscar el cumplimiento de ciertos criterios que defino mayores, es decir, la exposición previa o una prótesis de mama o a un adyuvante, los síntomas que te acabo de contar y, claro, mejoría si se retira el implante, esa es la prueba definitiva, pero hay que tomar la decisión, ¿qué hacemos? ¿Vamos a quitar el implante? Probablemente sí, cuando hay todas estas sintomatologías relacionadas en el tiempo con la prótesis mamaria, probablemente lo suyo es quitar la prótesis. Me pregunto si existen alternativas médicas a las prótesis de silicona, porque estamos hablando concretamente de lo que son prótesis de silicona. Lo pregunto porque hemos hablado en otras ocasiones que cada vez más la cirugía tiende a utilizar recursos o soluciones que son más naturales. Sí, hay una forma de aumentar el volumen del pecho sin utilizar prótesis que sean de silicona o, por ejemplo, hay en otros casos se utilizan prótesis de poliuretano. La otra forma más natural sería el lipofilling, es decir, introducir, ya hemos hablado en otros contextos, pero se puede realizar también en la mama, es decir, introducir la grasa propia de la paciente que se obtiene en otras zonas, como por ejemplo los muslos, y tratarla de una forma especial para poderla inyectar en el pecho y aumentar el volumen. Claro, esto lo podemos hacer cuando la paciente nos pide un aumento de volumen no exagerado, que debería ser lo normal. Además, me permito de aconsejar, porque un aumento de volumen exagerado, que sea con silicona o que sea con otra técnica, siempre lleva más complicaciones. Entonces, cuando la paciente desea un aumento de volumen, o mejor dicho, una mejoría de la forma de su pecho, con una forma más estéticamente aceptable, pues entonces se podría recorrer a un simple lipofilling sin utilizar prótesis de silicona. Entonces nos damos cuenta ciertamente que el mundo de la estética tiene, no voy a decir soluciones para todo, pero sí que tiene muchas cosas que conviene que conozcamos a la hora de hacernos un planteamiento. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de cambiar la forma o el tamaño o el volumen de lo que son los pechos. Pero dentro del mundo de la estética, el saber y conocer que existen alternativas, que hay nuevos procedimientos, el que la ciencia avanza, esto es importantísimo también, ¿no? Es un mundo que va cambiando, no digo cada mes, pero casi hay que tenerse a la fecha, hay que estudiar, hay que ver lo que es que se propone en el mundo para mejorar este aspecto también, que es importante, el aspecto estético de las personas, y esto de la síndrome de Asia entra un poco en este concepto, porque la verdad que sí que es un diagnóstico controvertido, pero claro, es algo que del mundo de la estética podría crear problemas de salud, entonces hay que tenerlo en cuenta, saberlo reconocer y saberlo gestionar. Bueno, pues hoy hemos hablado del síndrome de Asia, que es el acrónimo de síndrome autoinmune inducido por adyuvantes, que dentro de lo que es el ámbito de la medicina, a veces nos podemos encontrar que el sistema inmunológico de una persona, de una paciente, puedan no querer o quieran rechazar lo que son unos implantes mamarios de silicona. Bueno, pues lo hemos conocido con detalle para saber el qué se puede hacer y que hay soluciones, siempre pasando por el quirófano, pero no de cualquier lugar, sino de aquellas personas que nos generan la confianza, como el equipo Juaneda, que queremos siempre resaltar. Hablamos de equipo porque son muchos los profesionales que trabajan alrededor de lo que son las necesidades de la paciente. Pues hoy lo hemos... Agradezco que lo subrayas. Queremos agradecer una vez más al doctor Alessandro Tione que nos haya acompañado hoy. Desde aquí un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti, Luis. Un abrazo.